Bueno, estoy por aquí porque quiero hacer algunas reflexiones sobre la ley, la reforma planteada y aprobada de manera expedita, rápida, express, como la quieran llamar, por la Asamblea Nacional de 2026 de la ley de hidrocarburos. No podemos dejar de mencionar en el contexto que se está aprobando una incursión ilegal por parte de una potencia extranjera. Secuestraron a la persona que estaba ocupando el cargo de la presidencia, más allá de que no hubo resultados, y eso lo sabemos el 28 de julio, ¿ok? Eso es otro tema, el tema de la legitimidad de origen de ese gobierno. Sin embargo, él ocupaba ese cargo. No estamos defendiendo a la persona, estamos defendiendo, bueno, sí, también a la persona, pues se llevaron secuestrado a un venezolano, pero más allá de eso, estamos defendiendo la majestad de la presidencia de la República. Entonces, fíjense, ¿cuál es el origen de esta ley de hidrocarburos que ha sido, digamos, la historia petrolera del país desde Gómez ha estado ligada al crudo y a las grandes potencias y al interés de las transnacionales en el crudo? En la época de Gómez, las concesiones fueron opacas, los tratos fueron confidenciales, tal cual como los hace la ley de antibloqueo de 2020, y las negociaciones eran un tema secreto que el petróleo, nuestro petróleo, se manejaba como un botín. Esto, por supuesto, rompe con la tradición jurídico-histórica desde 1829 de la ley de minas de Bolívar, porque Bolívar se dio cuenta que la vida de un Estado descansa en su economía para poder darle piso material a la viabilidad de la república. O sea, no había posibilidades de viabilidad de repúblicas independientes si no tenían un piso económico. Bolívar lo entendió y por eso, desde 1824 hasta 1829, dictó 6 decretos. Unos para Perú, otros para la Gran Colombia. En el caso de Venezuela fue la ley de minas de 1829. En ese momento lo que se había eran las minas. Esa ley es la que sirve de base para la doctrina del dominio por parte de la República de los recursos de suelo y subsuelo, que persiste desde 1829 hasta la Constitución de 1999, con sus artículos 12, 13, 302 y 303. Esa es la base, ¿ok?, de discusión. Ahora bien, fíjense, tenemos que recordar que hubo una época cuando un personaje que era ministro de Fomento de Gómez, Gumersindo Torres, primero publica el reglamento sobre carbón, petróleo y sustancias similares, así se llama, 1918, y separa la legislación de minas de la de hidrocarburos. Y después propone la ley de hidrocarburos de 1920, que introduce unos cambios profundos en favor de los intereses de la República, porque aumenta la regalía, el royalty, ¿ok?, reduce la duración de las concesiones y limitaba el área de actuación de las transnacionales. Además establece que después que terminara la concesión, los bienes, había una cláusula de reversión, los bienes le quedaban a la República sin pagar nada, pero además Gumersindo limitó y denunció la importación de equipos porque argumentaba que Venezuela perdía más dinero por impuestos de aduana no cobrados que por la propia venta del crudo. Además, una cosa muy novedosa, ya les voy a decir la fecha. Después de 1922, que fue la segunda vez que él actuó, él se da cuenta que era necesaria la auditoría de los barriles que se estaban llevando, porque las transnacionales no lo declaraban. Como ellos eran los que explotaban, la operación la tenía exclusivamente las transnacionales, porque nuestra industria petrolera era incipiente, no teníamos los dineros para hacer las inversiones para sacar el petróleo. Era lógico que se le dieran ventajas a quien estaba viniendo a explotar el recurso
Sin embargo, él estableció la fijación de una auditoría que manejara el Estado para que no le vinieran con cuentos y le dijeran que estaban declarando menos barriles de lo que en realidad se estaban llevando. Eso, por supuesto, no le gustó a las transnacionales, fíjense. Entonces, claro, hoy, ¿qué vemos? Una reforma aprobada de forma express en primera discusión, que cambia, por supuesto, por completo el panorama de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001. Algunos dicen que esa ley fue la que permitió el saqueo. Ninguna ley permite el saqueo. El saqueo lo permitió la corrupción, el saqueo lo permitió la falta de supervisión, porque como no hay contrapesos en el poder legislativo ni en la Contraloría General de la República, tanto las empresas mixtas como los presidentes de PDVSA que pasaron por allí hicieron lo que les dio la gana sin rendirle cuentas al país, con honrosas excepciones. Pero no soy yo quien va a juzgar la actuación de esos señores. Habrá que solicitar auditoría forense, y por eso seguimos insistiendo. Uno de los planes fundamentales que hay que hacer en este país para recuperarlo es pedir auditoría forense de todas las alcaldías, de todas las gobernaciones, de todas las empresas del Estado, de la industria petrolera, del oro, del coltán, del diamante. Empezar a buscar responsables, perseguir ese dinero que se llevaron y publicar una ley de repatriación, y todos esos tipos tienen que ir presos, porque robaron al país. Es un delito de lesa patria. Tú no robaste a un grupo de venezolanos, nos robaste a todos. Eso es un delito de lesa patria. Eso tiene que estar establecido. Entonces, fíjense, esta ley plantea, en el contexto de una industria petrolera destruida, pero ¿quién la destruyó? ¿Y por qué la destruyeron? ¿Ustedes creen que eso es casual? Yo tengo mis dudas, solo lo dejo para la reflexión. Con una PDVSA destruida que no tiene capital para recuperarse, se abre a la figura de unos contratos que se llamaban, durante la época de la apertura petrolera, unos contratos de participación en donde el Estado entregaba la operación y la comercialización sin supervisión y solamente participaban en una parte de las ganancias. La ley plantea que se puede rebajar la regalía hasta un 15 o un 10%. No dice que se va a rebajar automáticamente, eso es verdad. Pero solo con permitir discrecionalmente que alguien tenga el poder, no sabemos quién, pueda rebajar la regalía que le corresponde a la República, es un retroceso, sin duda alguna. Porque deja abierta una posibilidad de que discrecionalmente alguien con un poder supremo, con una aureola, decida por los recursos de todos. El piso mínimo para negociar con cualquier transnacional, más allá de la flexibilización, más allá de la apertura, más allá de que entendemos la gravedad del asunto, es el piso que tenemos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Porque lo que se interprete regresivamente es inconstitucional, porque además viola el 302, el 303, el 12 y el 13 de la Constitución. Simple. Eso es así. Cualquier ley que viole la Constitución es inconstitucional. Más allá del contexto, lo expliquen como quieran explicarlo, no es desmontando la Constitución como vamos a salir adelante. La Constitución es el pacto donde nos encontramos todos. Entonces, es dentro de la Constitución donde vamos a resolver los problemas de los venezolanos. Eso lo hemos venido diciendo desde el mismo momento en que entramos en política en el año 2002, cuando defendimos a la industria petrolera, con el amparo de PDVSA. Entonces, fíjense, la ley, hay gente, opinadores que dicen que hay que entender el momento que estamos viviendo. Bueno, mire, yo les voy a dar un dato. Para poder aprobar la ley patriota en los Estados Unidos, porque el Congreso se negaba, porque conculcaba derechos civiles de la Constitución norteamericana, hizo falta el bombardeo de las Torres Gemelas. Es decir, problema, reacción, solución. Después del bombardeo, aprobaron la ley patriota. ¿Y qué hicieron?
conculcaron los derechos civiles de los norteamericanos, desmontaron esa constitución, la ley patriota, y calladito la boca a todo el mundo. Los que estudiamos la historia constitucional, pues nos damos cuenta que hay un detalle muy grave de cómo fueron desmontando incluso esa constitución. Entonces, fíjense, en cuanto a la reforma, ya sabemos el tema de las regalías, hay una posibilidad discrecional de rebajarlas a través de contratos. Los contratos no pasan por la aprobación de la Asamblea Nacional. Otro detalle, ¿quién les va a hacer auditoría? Entonces están legalizando el secretismo de la ley antibloqueo, que es violatoria de la Constitución, porque todo tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, y esos contratos son de interés de la nación, por lo tanto son públicos, no son secretos. Otro tema que nos preocupa enormemente es que esos contratos, que son convenios de producción a riesgo bajo esquemas de ganancias compartidas, ya existían con la apertura de Justice, que es un tipo de contrato anglosajón usado en el siglo pasado por las corporaciones, que entregaban el proceso y otorgaba una participación en las ganancias al Estado. Ese tipo de convenio, para que lo sepamos, fue demandado en su momento ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados Agustín Calzadilla y Alí Rodríguez Araque, y ganaron. Y eso fue lo que permitió parar la apertura petrolera que entregaba PDVSA y nuestros recursos a las transnacionales, a su libre albedrío y sin supervisión. Ojo pelado. Por supuesto, esta posibilidad nos pone en alerta, porque en vez de avanzar, retrocedemos. Entonces, nosotros creemos que la reforma transfiere el control estratégico de nuestro recurso más valioso y estamos renunciando al manejo geoestratégico de nuestra ventaja geoestratégica. Eso no lo hace un país soberano. Entendemos, porque nadie es idiota para no saber que hay una amenaza real y que es gracias al bombardeo que sentaron a la gente a firmar eso con una pistola en la cabeza. Bueno, les advierto, ningún contrato firmado o ley o memorándum o norma o reforma constitucional firmada bajo coacción con una pistola en la cabeza es válida. ¿Saben por qué? Porque no hay libertad para contratar, no hay libertad de una de las partes. Una de las partes está actuando bajo coacción. ¿Me entienden? Entonces, nosotros podemos entender lo difícil que es ponerse en los zapatos de quien hoy está dirigiendo en carácter de encargado. Tenemos diferencias con respecto a eso, no vamos a entrar en ese detalle. Pero una cosa es negociar y otra cosa es subyugarte. Otra cosa es el vasallaje. Eso es otra cosa, distinta. Y la violación de la Constitución, no. Nos preocupa también el tema del arrendamiento de estructuras que son de PDVSA. Hay personas que indican que el arrendamiento es a empresas del Estado o a empresas donde el Estado tenga mayoría accionaria o bajo contrato. ¿Quién te garantiza que ese arrendamiento y a las mejoras que le vas a hacer ese arrendamiento le va a quedar al país? Eso tiene que aparecer en la ley. Además, el Estado se va a arrendar a él mismo unas estructuras que supuestamente están destruidas. No, invierte en PDVSA, que quede claro que eso es mío. Y si tú quieres hacer algún desarrollo, bueno, tienes que pagar por ese arrendamiento además. No es de gratis. Porque es que ese arrendamiento, porque es que esas infraestructuras son de la República, no son del gobierno de turno. Ese es el problema, que no han entendido que Venezuela no es una plantación y que los venezolanos somos los esclavos de la plantación y que una nueva monarquía corporativa es la que nos va a manejar. No, están equivocados. Eso no es así, no funciona así. Y eso lo tiene que entender el invasor.
El invasor tiene que entender que aquí que somos muchos los que no vamos a dejar de defender la soberanía, la independencia y un proyecto nacional que permita la viabilidad de un país desarrollado, medianamente desarrollado o desarrollado, como nos merecemos los venezolanos. Un país decente, un país donde se castigue la corrupción, un país donde la gente no robe, un país donde la gente no se muera de hambre, donde haya salud, donde haya educación, donde haya infraestructura y todos podamos vivir en paz, pero no la paz de los sepulcros, sino la paz material. La libertad social, como decía el Libertador. Entonces, fíjense, la reforma se presenta como una apertura necesaria. Bueno, nosotros creemos que es un desmantelamiento del piso que ya habíamos alcanzado en 2001 y 2007. ¿Qué nos parece? Que va a haber una caída sustancial de los ingresos de la nación. Eso a simple vista. ¿Ok? Va a haber una caída sustancial de los ingresos de la nación si se aplican esas regalías, las rebajas. ¿Por qué? Y eso va a repercutir directamente en la imposibilidad de invertir en infraestructura, en salud, en educación y en salario. Listo. Pero además, en la ley, en la reforma, no aparece nada para fortalecer la fiscalización y la auditoría de la producción y el comercio de los hidrocarburos. Así tampoco aparece nada con respecto a la estabilidad de los trabajadores. Eso es otra preocupación que tenemos. Es decir, nosotros vamos a pasar del secretismo absoluto con la ley antibloqueo y el desfalco de 30.000 millones que nos dijeron. Yo creo que es más. La cifra debe ser superior largo rato. Vamos a pasar de ese esquema del secretismo a confiarle nuestros recursos y la comercialización y la producción y además arrendarle nuestros bienes, porque son de la República, a terceros para que se aprovechen, saquen petróleo y declaren lo que ellos quieran porque no hay auditoría. Entonces hay que confiar en los privados. Miren, en el mundo, la historia de los privados es que las empresas privadas, las grandes empresas privadas, siempre arrancan o se desarrollan a través de los subsidios de los estados. Y después que se hacen de los subsidios de los estados, que crecen, pretenden desplazar a los estados y criticar a los bienes públicos. Como que si ellos tuviesen superioridad moral para decirnos a nosotros que son mejores administrando los recursos que lo público. Y resulta que vemos les voy a dar un solo ejemplo. En 2008, ¿quién rescató a los bancos que eran privados en Estados Unidos? El Estado, a través de los subsidios que otorgó o que otorgaron los gobiernos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, los bancos eran muy grandes para dejarlos caer. Siempre ha sido el proteccionismo, siempre ha sido la inversión pública la que ha empujado a la industria privada. Y en el caso de Venezuela no les quiero decir. Venezuela le ha dado a la industria privada millones de millones de millones. ¿Y dónde está el desarrollo de la industria privada? ¿En beneficio del país? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Porque hoy no tienen posibilidades de competir abiertamente con tecnología importada. Porque muchos de ellos se han dedicado a extraer recursos y a no invertir en el país. Hay otros que no. Hay otros que hay que reconocer que han invertido en el país. Entonces, fíjense. Nosotros hicimos un análisis que está publicado en La Porrea, porque creemos que es un despojo. Creemos que por principio constitucional una ley no puede ser contraria a la Constitución, porque sería inconstitucional. Entonces, esa ley, esa reforma de la ley, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿la apertura que nos están proponiendo es beneficiosa para el país? ¿Quién va a ganar más? A mí que me lo expliquen chiquitico, como para gorila chiquito, con los numeritos, para yo creerme el cuento de que vamos a ganar más. ¿Esta flexibilización es regresiva o es progresiva?
La preferencia para la inversión privada, nacional y extranjera como merecedora de ventajas se justifica. ¿Por qué se justifica? La idea entonces es procurar atraer inversiones seguras. ¿Y para cuándo vamos a dejar el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución y la calidad de vida del venezolano? ¿Para qué servirá el petróleo extraído? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para la mayor suma de felicidad y seguridad social y el desarrollo del país? ¿O para seguir alimentando una economía extravertida y a las grandes transnacionales? Porque como no hay control ni auditoría, lamentablemente lo que estamos viendo es que son gestiones que van a ir otra vez hacia la catástrofe y a la corrupción. ¿Qué debería hacerse? Es lo que queremos nosotros, mantener el piso de regalía, negociar inversión y operación donde ninguno pierda. Deberían además investigarse, acusarse, recuperar el dinero saqueado al país, porque estoy segura que con la plata que tienen esos malandros afuera se puede reconstruir la industria petrolera sin $1 que venga de las industrias transnacionales, las corporaciones transnacionales extranjeras. Entonces, sin mecanismos eficientes y eficaces de control gubernamental para evitar la corrupción de los privados y los extranjeros, vamos hacia, lamentablemente, una desposesión, una acumulación de capitales por desposesión, como decía Harvey. Debemos tener claro entonces que el problema que nos están planteando es gobierno de caos, desmontaje de PDVSA. La reacción fue, el caos social, PDVSA desfinanciada, migraciones masivas, y la solución es, entregarle el sector petrolero, la joya de la corona, a las transnacionales y las corporaciones, incluso corporaciones que se han beneficiado de la ley antibloqueo en secreto y que son parte del saqueo de Venezuela, como Vitol, Transfigura y Glencore, entre otras. Acabamos de leer que uno de los barcos que acaba de salir se lo entregaron a Transfigura. Transfigura es una de las empresas que se beneficia con las sanciones, porque las sanciones son un negocio. Ya no solamente son un plan para desmontar a los países, son un negocio por la economía sumergida, porque nadie sabe cuánto ganan. Incluso ganan más que los estados. Hay un libro muy bueno que recomiendo que deberían revisarlo. A lo mejor lo tratamos en un próximo video, porque estamos haciendo una investigación de las sanciones como saqueo, como excusa para el saqueo. Ese es el nombre de la investigación que estamos haciendo. Bueno, fíjense, no quería terminar esto sin decirle que Venezuela siempre ha sido víctima del intercambio desigual y de la expoliación de sus ingentes recursos con prácticamente nada a cambio. Esa relación cambió un poco con la nacionalización, con el 50-50 de Medina Angarita, con el planteamiento que hizo Edgar Sanabria Arcia del 60-40% para las petroleras, muy importante ese detalle. Y ahora lo que vemos es que lamentablemente a través de una invasión y bombardeo quieren retrotraernos a la época de Gómez y a la época de la apertura petrolera, que fue rechazada por la sociedad y por la Corte Suprema de Justicia en su momento. Entonces, nuestro reclamo es un reclamo histórico que nace de una clase organizada, consciente, que tiene como meta darle como finalidad a esa renta, como principio estructural de nuestra economía, viabilidad para mejorar la vida de los venezolanos. O sea, renunciar a ese derecho y a la obligación constitucional es perder la soberanía económica. ¿Y qué es la soberanía económica? Poder decidir en qué invierto mis recursos como país. Entonces, defendemos un Estado soberano que jamás debe quedarse sin dinero, que pudiera estar a través de leyes especiales, convertir esos commodities en palanca para el desarrollo del país,
tenemos una ley especial para eso. La presentamos en el 2019 en la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente no tuvo eco, que es la ley del sistema monetario, que fue un proyecto del doctor Ricardo Balbuena, con quien trabajé muy de cerca este tema. Entonces, fíjense, nosotros podemos perfectamente tokenizar esos recursos y convertirlos en respaldo para nuestra moneda, sin renunciar a la soberanía. Pero para eso hay que tener soberanía y claridad de cuál es el proyecto histórico y qué necesitamos como país para salir adelante. Nadie niega la apertura, ojo, pero la apertura no puede ser vasallaje. Porque la soberanía es como la piel que recubre al país y tiene que haber válvulas que permitan abrir y cerrar. Siempre y cuando no toques el centro, la esencia. Porque si tocas la esencia de la cosa, dejas de ser. Entonces la soberanía no es consecuencia de nuestra lucha actual. Es el axioma fundamental de toda estrategia inteligente de defensa del país. Sin ella no hay nada. No debemos cederla para obtener avances futuros imaginarios. Debemos partir de ella, avanzar con rumbo cierto, y no debemos ceder frente a pretensiones neoliberales. Algunos se preguntan por qué, en mi caso personal, me alejo del proyecto que plantea el gobierno de Maduro, porque simple y llanamente abandonó el proyecto histórico. Y el proyecto histórico era lo que mantenía, era la columna vertebral de la República. Y cuando tú atacas la República y atacas la esencia de la República, la desoberanizas, la destruyes desde adentro. Simple y llanamente yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque por principio, por formación, por compromiso con un país. Entonces, más allá de convertirnos en la conciencia, como dicen algunos, con la piedrita en el zapato fastidiosa, no, nosotros simple y llanamente tenemos una visión, la queremos comunicar al país, porque se supone que hay libertad de expresión. Intentamos, sí, que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, pero sin ceder el piso mínimo que ya habíamos alcanzado. Es allí nuestra observación. Es allí nuestra preocupación legítima. ¿Ok? Y queremos darle un mensaje final a los señores diputados. Ustedes deben recordar que ustedes son la última línea, ustedes y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional son la última línea de defensa que nos queda frente al vasallaje. Y también recordarles que el artículo 25 de la Constitución establece, y se lo decimos también al gobierno encargado, que todo acto dictado por en ejercicio del poder público, artículo 25 de la Constitución, lo vamos a leer, que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen, ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Por eso nosotros decimos, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Nos despedimos y creemos que con esto le damos un paseo rasante al tema de la ley. Si hace falta aclarar algún otro tópico lo haremos, pero creo que con esto podemos generar el debate, que es lo importante en una democracia. Una democracia sin disenso, una democracia donde se persiga a la gente que piensa distinto, una democracia donde no se tolere al que piensa distinto, donde se le persiga, donde se encarcele sin debido proceso, no es una democracia. Será otra cosa, pero una democracia no es. Entonces, esas son las reflexiones fundamentales que queremos hacer con respecto a este tema. Saludos, nos vemos.